En el siguiente video vamos a hablar acerca del potencial eléctrico de una distribución continua de carga, el potencial a partir del campo eléctrico y acerca de superficie equipotenciales. El potencial eléctrico debido a una distribución continua de cargas lo podemos analizar de la siguiente manera. Entonces, conocemos que una distribución continua de cargas es aquella en la cual una gran cantidad de cargas de un cierto valor están muy juntas una de la otra. De esa manera, si analizamos el potencial en un punto A, podemos partir de la definición del potencial debido a una distribución discreta de cargas, pero como la separación es muy pequeña, debemos tomar un diferencial de carga, también porque la cantidad de partículas es muy grande. ¿Qué hacemos? Que tomando pequeños diferenciales de carga, en este caso, medimos la distancia de separación hasta el punto A. Y como tenemos una gran cantidad de cargas, cambiamos la definición de la sumatoria por la definición de la integral. De esa manera, el potencial en el punto A vendrá siendo igual a 1 sobre 4 pi epsilon sub 0, que es la permitida eléctrica del vacío del epsilon sub 0, lo cual nos da la constante eléctrica de Coulomb, y integramos el diferencial de carga con respecto a la separación R, donde R vendría siendo para nosotros la distancia que hay entre el elemento con carga de Q y el punto de campo donde se desea obtener el potencial, en este caso el punto A, por ejemplo. Y esta sería la expresión para el potencial eléctrico en un punto debido a una distribución continua de cargas. Ahora analicemos el potencial eléctrico a partir del campo eléctrico. Va a suceder que en ciertas situaciones va a ser más fácil calcular el potencial si conocemos el campo eléctrico de antemano. Esto cuando el campo eléctrico no lo plantean o su cálculo se puede hacer con facilidad, nos permitirá calcular el potencial. ¿Cómo obtenemos dicha expresión? Vamos a partir o recordar la definición integral de trabajo, la cual es la siguiente. El trabajo para llevar una partícula del punto A al punto B es igual a la integral de línea o integral de trayectoria del punto A al punto B y el producto punto entre la fuerza y el diferencial de línea. En este caso, la fuerza que vamos a trabajar o considerar es la fuerza eléctrica o fuerza de Coulomb, la cual es igual a la fuerza igual a la carga de prueba por el campo eléctrico. Si sustituimos esta definición en nuestra integral de trabajo, obtenemos la siguiente expresión. Y ahora, como nos interesa es el potencial eléctrico, recordamos su definición. En este caso, la definición de diferencial de potencial, la cual nos decía que el potencial de A menos el potencial de B, o diferencial de potencial, o tensión, o voltaje, es igual al trabajo de A hasta B dividido sobre la carga de prueba, la cual recuerden que es positiva. Si sustituimos ahora la definición de trabajo de manera integral, obtenemos lo siguiente, que la diferencia de potencial es igual a 1 sobre Q sub 0 de la definición y multiplicado por la integral de A hasta B de la carga de prueba y el producto punto entre el campo eléctrico y el diferencial de línea. En este caso, la carga de prueba es de valor constante, lo podemos sacar de la integral y por ende simplificarlo con la carga de prueba de la definición del diferencial de potencial. De esa manera obtenemos una expresión más simplificada que nos va a permitir calcular el potencial o la diferencia de potencial a partir del campo eléctrico y del diferencial de línea. En algunos casos, que se conozca la magnitud del campo eléctrico y la magnitud del diferencial de línea, podemos a partir o utilizar la definición del producto punto
y obtener que esta integral va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del diferencial de línea por el coseno de teta. Recuerden que teta es el ángulo entre el campo eléctrico y el diferencial de línea. Esto si la magnitud del campo eléctrico es constante. Y hemos obtenido dos expresiones o dos formas de definir el potencial o el diferencial de potencial a partir del campo eléctrico. De esta integral podemos hablar lo siguiente, que la primera parte, que la diferencia de potencial, no va a depender de la trayectoria tomada para llevar la partícula del punto A al punto B, por lo cual estamos trabajando con fuerzas conservativas, donde la trayectoria no nos importa, lo cual es correcto, dado que la fuerza eléctrica es una fuerza conservativa. De igual forma, podemos analizar la siguiente integral y concluir lo siguiente. Si la integral de línea es positiva, quiere decir que el campo eléctrico efectúa un trabajo positivo sobre una carga de prueba positiva conforme ésta se desplaza de A al punto B. Es decir, que si miramos la diferencia de potencial, el potencial en el punto B, que sería el punto final, es menor que el potencial en el punto A. Es decir, el potencial debe disminuir, por ende la energía potencial también debe disminuir. O de otra manera, si analizamos el siguiente escenario, en el cual tenemos una carga de prueba positiva, genera líneas de campo eléctrico radiales salientes de la carga. Si nosotros movemos una carga de prueba en algún punto y la acercamos, que esté retirada de la carga, y la acercamos hacia la carga positiva, vamos a ver que el potencial aumenta conforme nos acercamos a la carga. Si el potencial comienza a aumentar, quiere decir que el potencial en el punto B es más grande y al hacer esta resta obtenemos una diferencia potencial negativa. Quiere decir que el trabajo es negativo. Y en el caso contrario, si ahora movemos una partícula, como le indica acá el movimiento de la flecha de desplazamiento, en la misma dirección que el campo eléctrico, el potencial disminuye conforme nos vamos alejando de la carga positiva. Como el potencial disminuye, quiere decir que el potencial en B es más pequeño que el potencial en A, por ende, esta resta nos daría una diferencia de potencial positiva y también un trabajo positivo. Si analizamos ahora una carga negativa, la cual tiene líneas de campo eléctrico radiales y entrando a la carga, vemos que si muevo una partícula desde un punto alejado y lo acerco hacia la carga, vemos que el potencial disminuye al acercarnos a la carga. Entonces, si el potencial disminuye, el trabajo, por ende, va a ser positivo. Y ahora, si nos alejamos del centro de la carga, vamos a ver que el potencial aumenta, es decir, el potencial en el punto B es más grande, por ende, el potencial o la diferencia potencial va a ser negativa y el trabajo también va a ser negativo. De estos dos escenarios podemos concluir la siguiente regla general, la cual nos dice que es válida para cualquier campo eléctrico y nos dice lo siguiente, que si nos desplazamos en la dirección del campo eléctrico, significa hacerlo en la dirección del potencial decreciente, como sucede acá. Si nos movemos en la misma dirección del campo eléctrico, el potencial disminuye. Aquí las líneas de campo eléctrico entran y nos movemos en la misma dirección, el potencial disminuye. Y cuando el potencial disminuye, el trabajo realizado es positivo. Y en sentido contrario, si nos desplazamos en contra de la dirección del campo eléctrico, significa que el potencial crece y por ende el trabajo sería negativo. Ahora, muchachos, vamos a hablar de las superficies equipotenciales y las líneas de campo. ¿Qué es una superficie equipotencial? Una superficie equipotencial es una superficie tridimensional. Cuando hablamos de superficies, son regiones cerradas, las cuales, en este caso, poseen o su potencial eléctrico V es el mismo en todos los puntos. Es decir, el potencial o los valores de potencial en cada punto de esa superficie es constante, es decir, el mismo valor. Por eso la definición de equipotencial, equi igual potencial, en este caso potencial eléctrico.
y son superficies cerradas. Si miramos el siguiente escenario de una carga eléctrica positiva, sabemos que las líneas de campo eléctrico tienen estas flechas de color rosado, sabemos que son radiales y saliendo de la carga, estas serían las líneas de campo eléctrico, las cuales no se cierran. Y vamos a ver lo siguiente, que estas líneas azules son las superficies equipotenciales, en este caso tenemos una vista transversal, recuerden que son tridimensionales, vemos que cada línea de potencial es una línea cerrada, en realidad son superficies equipotenciales. Vemos que cada una de ellas tiene un valor, vemos que la más externa para este ejemplo tiene un valor de 30 voltios, una más cercana de 50 voltios, y entre más cerca, pues el voltaje está aumentando. Su signo es positivo, dado que la carga es positiva. Y para este caso, entre más cerca estamos de la carga positiva, el potencial va a ser más grande. Eso lo vimos en un video anterior donde explicamos cómo es el potencial de una carga puntual. Entre más cerca, más intenso es. Incluso vemos que las líneas equipotenciales están más juntas. Entonces, cuando las líneas equipotenciales están más juntas, quiere decir que el potencial eléctrico es mucho mayor en esa región o el campo eléctrico es mucho más intenso. De esto también podemos concluir lo siguiente. Si una carga de prueba Q sub 0 se desplaza de un punto a otro sobre la superficie equipotencial, la energía potencial eléctrica permanece constante. Entonces, en cualquier punto de esas superficies de diferente valor, tendrán la misma energía potencial. Por eso, obtienen el mismo potencial eléctrico. Además, las superficies equipotenciales nunca se cruzan. Estas líneas de superficie nunca se va a cruzar con otra línea superficie equipotencial. Esto, dado que si sucede, pues dos superficies equipotenciales tendrán el mismo valor y no concuerda con la definición. Por cada superficie equipotencial existe un único valor de potencial eléctrico. Por ende, nunca se van a cruzar. También podemos ver lo siguiente, que las líneas de campo y las superficies equipotenciales siempre son perpendiculares entre sí. Si nosotros medimos el ángulo que hay entre cada línea de campo eléctrico y cada superficie equipotencial, forman un ángulo de 90 grados. Eso también nos permite concluir lo siguiente, que el campo eléctrico no realiza trabajo sobre una carga de prueba si ésta se mueve sobre una superficie equipotencial. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo muevo una partícula de prueba sobre una superficie equipotencial, su trabajo es cero, dado que la diferencia de voltaje sería cero, dado que el voltaje en el punto A sería el mismo que en el voltaje en el punto B, esa resta daría cero. Por ende, el trabajo para mover partículas sobre cargas, sobre superficies equipotenciales, arroja el resultado de cero. Que si lo miramos de la definición del ángulo, pues un ángulo de 90 grados, en la definición de diferencia de potencial entre campo eléctrico y el diferencial de línea, ese coseno del ángulo daría coseno 90, nos daría 0, y por ende no se realiza trabajo. Miremos ahora el siguiente escenario, en el cual tenemos un dipolo eléctrico. Vemos cómo son las líneas de campo eléctrico, las cuales salen de la carga positiva, entran a la carga negativa, y miramos cómo las líneas equipotenciales son concéntricas con respecto a cada carga. Y miremos que entre más cerca estamos de la carga, más intensas son los voltajes. Observemos que entre más nos acercamos, el voltaje aumenta, y entre más nos alejamos del centro de cada carga, el voltaje disminuye. Miramos que si la carga es positiva, el voltaje es positivo, y si la carga es negativa, el voltaje es negativo. Y también podemos analizarlo para dos cargas positivas. En este caso vemos cómo las líneas de campo eléctrico no se cruzan, y tampoco las líneas equipotenciales. Solamente existe una línea equipotencial debido a la configuración. De esta manera, vemos que el campo eléctrico no necesita ser constante sobre una superficie equipotencial. Vemos que en cada punto la dirección del campo eléctrico cambia, e incluso en algunas regiones como acá, el campo eléctrico es de cero. De esa manera, finalmente, como dato extra, cuando todas las cargas están en reposo, la superficie